comentar un poquito. A ver, por favor, Sí, Francesca. profesor, buenas noches. Me parece muy interesante este método, ya que es algo que nosotros debemos incentivar en los niños como docentes ahora. Por ejemplo, el poder hacer que ellos se esfuercen en algo para que vean los resultados que pueden lograr por sus propios medios, que es algo muy distinto ahora con las clases virtuales. ¿Por qué? Porque los papás están al lado de los niños y son los papás los que prácticamente están haciendo todo por ellos, ¿no? Bueno, yo veo desde ese punto porque trabajo en un colegio particular y siempre se les está recalcando que, por ejemplo, para los exámenes no se les puede exigir a los papás que mantengan las cámaras encendidas ya que se conectan de repente por un dispositivo móvil que mientras esté conectado por Zoom y en otra página no puede tener la cámara encendida. Pero siempre se les recalca a los niños que deben hacer ellos solos los exámenes ya que el próximo año van a estar en presencial y los papás no van a estar ahí. Y es bonito el observar cómo después de un examen un niño puede decir, Miss, tengo esta calificación y lo hice yo solo. Entonces se les motiva a que ellos puedan esforzarse y lograr sus objetivos por ellos mismos. Gracias. Excelente, excelente, Francesca. Muy importante tu aporte, porque mira, nos ha dado o nos ha iluminado con un aspecto que no teníamos en cuenta o no tenemos en cuenta. El trabajar con la metodología de Crowley es que el chico trabaje con sus propios recursos. No hay un nivel de avance óptimo porque no todos los niños avanzan de la misma manera. Eso sería ilógico pensar que todos los niños tienen el mismo nivel, porque tenemos una diversidad heterogénea de formas de cómo aprenden los niños. Entonces, en esa medida, lo que tenemos que entender es que hay que valorar como maestros el esfuerzo, pero que los niños al momento de enfrentarse a situaciones retadoras de aprendizaje, ellos también propongan, ellos también hagan partícipes sus intereses, sus necesidades, qué les gustaría aprender en esta unidad. Tenemos que hacer esa pregunta porque en este trabajo de programar actividades, proyectos de aprendizaje, unidades de aprendizajes, de repente un módulo de aprendizaje, lo que tenemos que hacer es preguntar y trabajar de manera consensuada con los niños preguntándoles qué es lo que podemos aprender, qué quisieran aprender. O de repente no preguntándoles, ya yo veo que mis niños hablan del deporte, hablan de la música, están con algo de momento, entonces aprovecho eso, lo tomo como insumo para elaborar una unidad de 3 o 4 semanas, ¿no? Porque ya estoy recogiendo el interés del niño y cuando haga preguntas sobre esa temática, el niño va a participar. Pero, importantísimo lo que acaba de decir su compañera, valorar el esfuerzo implica que por más mínimo esfuerzo que haga el niño, eso debe ser valorado. No tanto la tarea que el padre le hace o la madre le hace. O a veces cuando estábamos en presencialidad, los maestros teníamos la tendencia de desarrollarle el problema al niño y darle la respuesta hasta el momento que dábamos una explicación. El niño que no entiende, muy bien, pero ¿sabes qué? Acá, si miras bien, acá es 4, 4, le decimos a los niños. Y el niño mira, ya me dio la respuesta, pero él no sabe dónde sale 4. A ver, ¿cuál es el dato del problema? A ver, ¿cuántas manzanas tenía? 2. ¿Y cuántas manzanas le regalaron? 2. ¿Y quién le regaló la manzana? Su abuela. ¿De dónde venía su abuela? Del mercado. Ya. Entonces, ¿cuánto tenía al inicio? 2. Y luego, 2 más. O sea, ahora, ¿cuántos tendría en total entonces? 4. Mire qué diferente el proceso que estoy usando ahorita a decirle, mira, si acá es 2, si acá es 2, sería, a ver, chicos, repitan, 4. Mira, esa es una de las formas más usuales que el maestro tenía para poder explicar. Claro que el niño, algunos captaban, miraban y decían, sí sale 4, pero otros niños no, porque no tenían la noción de conocer la cantidad. Quiere decir, como de Crowley decía, si el niño no toca, si el niño no manipula o no conoce la articulación con los datos, en el contexto no va a aprender las matemáticas. Entonces, importante esta parte. Entonces, valorar el esfuerzo, como dice su compañera, es muy importante. Y es uno de los principios también de Crowley. Bien, entonces, en esta medida, ya para ir avanzando, porque ya son las 7:17, ahí estamos viendo entonces, y de acá van a venir preguntas para la evaluación final de la próxima semana. Así que tengamos
estemos atentos a esta sesión. La psicología psicogenética de Piaget es muy importante, ya no lo voy a reforzar mucho porque ya lo hemos hablado, y está dentro de la corriente, a partir de la escuela nueva para adelante, vino también el pensamiento del desarrollo cognitivo de Piaget, ¿no? Por las etapas de desarrollo del estudiante, del individuo, ¿no? Hay que considerarlo, ¿no? Una etapa sensoriomotriz, preoperacional, operacional, operaciones concretas, operaciones formales, ¿no? Entonces, son las etapas o los estadios de Piaget. Los estudiantes aprenden en la medida como van madurando, tanto físicamente como psicológicamente, ¿no? Las pedagogías no directivas, acá tenemos a Carl Roger y a Alexander Snail, ¿no? Las pedagogías no directivas no necesariamente se aplicó a todo el contexto en aquel entonces, pero era una educación bastante centralista, parcializada para un grupo social que tenía la posibilidad de acceder a este tipo de educación, ¿ya? Entonces, los estudiantes tienen la capacidad de disponer necesariamente, disposición necesaria para hacerse cargo de su propio aprendizaje. El docente juega un rol muy importante, es mediador del proceso, elaboración consensuada de las normas de convivencia y el desarrollo de lo que hoy llamamos los acuerdos de convivencia, ¿ya? Entonces, Carl Roger también en su propuesta, él formulaba las escuelas también de interés, pero mira que eran unas escuelas implementadas totalmente, que no se aplica acá en el Perú, salvo una que se acerca un poquito, y ahorita les voy a decir por qué. Lo que proponía Carl Roger es que los estudiantes tienen que ir a un centro especializado donde exista áreas verdes, donde exista cocinas, áreas para el estudio, bibliotecas, donde exista centros de recreación, centros de música, centros de esparcimiento, centros de deporte, o sea, tiene que ser todo un emporio la escuela, donde el padre no tiene que ingresar, sino que los estudiantes que estudian en este tipo de escuelas lo hacen a modo de internado. Y en esta escuela los docentes no son aquellos que te dictan una clase, sino tienen como una especie de mediadores o facilitadores del aprendizaje que crecen contigo con el lazo de mentor. Están contigo, un mentor o un facilitador o un mediador trabaja con 2 o 3 estudiantes y se encargan de ir trabajando a la par con ellos a lo largo de su estadía en estos centros. Pero el estudiante quiere cocinar, él tiene que trabajar actividades para cocinar organizadamente. Tiene la hora de lectura, tiene que ir él solo, tiene que ir, ya sabe, porque hay horarios bien establecidos, el joven o el niño se acerca a la hora de lectura, él solo se acerca, ingresa y agarra su libro y empieza a leer, y ahí hay un docente que le está instruyendo, que le da algunas pautas, él entra silenciosamente y empieza a escuchar su clase y va autoformándose. Termina su hora, él sale despacio, otro joven va ingresando en el horario que le toca, se va a la sala de repente de música porque tiene hora de música, termina su hora de música, se va a su hora de esparcimiento, sale a jugar al patio, ya tiene y escoge el juego que le gusta, no le imponen. Y miren cómo es una metodología totalmente distinta a la que propone Carl Roger. Pero imagínense, entrar a un centro de interés de esta magnitud como propone Carl Roger o Alejandro Neis, es costoso, ¿no? Porque aquí en el Perú no hay, la escuela pública no está cimentada de esa manera, la privada tampoco, tienes profesores hasta las 2, 3, 4 de la tarde y acaba la función al otro día otra vez. Pero estos son a modos de internados. Una, una política educativa en el Perú que se asemeja un poquito a estos centros de interés, ¿cuál sería? A ver, chicos, sí hay una acá en el Perú. Hay algunas, ¿ah? Pero hay una o dos en regiones. Y creo Profesor, que hay una política de gobierno que está tratando y hasta ahora impulsa estos centros. profe, ¿A qué nos referimos? profesor, Sí, sí, dime, López. ¿podrían ser esos los colegios de alto rendimiento? Exactamente. Esa es una de las modalidades. Justamente, pero los centros en este caso, el Colegio de Adulto Mayor fue el primero que se formuló, ¿no? Que lo hizo Alan García, me parece. Luego ya vinieron Claro, los colegios de alto rendimiento, los llamados COAR, ¿no? Colegios de alto rendimiento, pero en esta mirada, acá ingresan los que tienen más habilidades cognitivas porque pasan por una evaluación en secundaria, en segundo y secundaria, y los que son seleccionados cubren una vacante y son seleccionados y tienen el estudio pagado en tercero, cuarto y quinto a modo de internado, ahí le dan de todo. Luego los hacen profesionales acá en el Perú, en las mejores universidades,
o los mejores lo mandan al extranjero, pero luego tienen que devolver toda la inversión al mismo Estado. ¿Cómo? Trabajando en una empresa, asumiendo altos cargos públicos. De tal manera que todo lo que aprenden lo revierten en el país por un lapso de tiempo hasta que ya luego se puede independizar. Mira cómo es importante. Pero en estos centros de interés que propone Carl Roger se paga una suma alta. Acá se está tomando como una política de meritocracia. En cambio, en estos países, las clases más altas eran las encargadas de gestionar el gasto para inscribir a sus hijos y ahí no podían acceder todos, definitivamente. En una buena forma de trabajo había resultados, según tengo entendido, en algunas escuelas con este tipo de metodología, pero lastimosamente no todos tenían la posibilidad de ingresar, ¿ya? Muy bien, la Profesor, pedagogía... Sí, profesor, dime, López. disculpe. ¿Y el Ujú. colegio militarizado, este, Esa es... el que también recibe chicos porque ahí postulan, Leoncio Prado, por ejemplo, podría caber en este rubro? No. No. En este caso ya son las escuelas militarizadas o las escuelas que son pertenecientes al Ministerio del Interior, que están, y son justamente todos los docentes son pagados por el Ministerio del Interior, no es presupuestado no por el Ministerio de Educación, sino son dirigidos por escuelas militares porque forman a los futuros estudiantes que posiblemente van a ingresar a las carreras de las Fuerzas Armadas, la policía, ¿no? Al, Profesor, al, a la formación militar. Ojo, pero la profesor, instrucción, esta escuela militarizada como Leoncio Prado es más castrense, es más ceñido a la instrucción, a la formación del aspecto físico, no tanto de la intelectualidad. Sí trabajan la parte cognitiva, pero no es su punto fuerte, sino es para formar a los futuros militares. Bueno, lógicamente que después que terminan no todos van a la escuela militar, sino algunos van a otros rubros, a una universidad, no es obligatorio, pero su nivel de formación no es tanto como las escuelas de interés que tratan de formarte para la vida. Carl Roger y Alexander Ney sostienen que sus centros de interés se centran más para formar estudiantes que sean autónomos, capaces de enfrentar los retos de la vida en cualquier estadio que el ciudadano decida. En cambio, lo militarizado va por el camino de formarte de esta manera, en esta línea, para que te conviertas en un futuro militar, ¿no? Definitivamente por ahí va su mirada. Un como poquito, profesor, no coincide mucho. Dime. profesor, como por ejemplo los liceos, Liceos también, así es. Ujú, ¿no? Los liceos que son hijos de militares, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Que claro. estudié ahí. Entonces, eso sí aplica aquí, entonces. Sí, eso sí, ahí aplican ya, pero la forma o la metodología interna no la conozco mucho de los liceos, pero en este caso los centros de interés no es que tú tengas un profesor y tus 25 compañeros entran a una clase. En los centros de interés que propone Carl Roger con Alexander Ney, eh, los maestros son como guías, son como tutores y son mentores, trabajan contigo y están de la mano, ¿no? Contigo, te enseñan, pero hay bastante libertad, pero tú no puedes salir de esa institución. Es como un internado, definitivamente, pero la vida adentro de estos internados que proponen en estas pedagogías no directivas, los estudiantes se autoforman con orientaciones de adultos, pero no es como que en un colegio de alto rendimiento los estudiantes tienen horarios de clase de 8 hasta las 2 de la tarde y es rígido así, pero en cambio estas escuelas tienen horarios flexibles, es más a la pedagogía activa, ¿no? Pero centrado en que el estudiante decide, pero en base a horarios y a normas claras. Por eso que acá dice, desarrollo de las normas de convivencia. Trabajan mucho con las normas de convivencia. Los horarios se establecen, pero tienen que ser cumplidos. Los estudiantes no pueden sacarle la vuelta, porque están vigilados por cámaras, están vigilados por tutores, por mentores, guías que están dentro de la escuela, ¿no? Que siempre están en constante acompañamiento, ¿ya? Pero eso normalmente en otros países. El de alto rendimiento se acerca un poco, sí. Entonces, aquí, por ejemplo, ahora vamos a entrar a la de David Auswell y Vygotsky, ¿no? Involucra la capacidad de construir significados, ¿no? En base a las experiencias que parten del interés de los estudiantes y que formen parte del contexto, eso ya habíamos explicado anteriormente,
y Paulo Freire y Iván Illich. La educación debe facilitar al ser humano que transforme la sociedad para mejorarla, ¿no? Aportar a construir una sociedad más justa, democrática y tratar de tomar y asumir acciones que permitan superar estos problemas sociales que vive el país en realidad, ¿no? Que no solamente seamos críticos, sino que aportemos a transformar la sociedad que hoy vivimos, ¿no? La relación estudiante-docente ha de ser dialógica, tiene que haber un vínculo social entre docente y estudiante donde no impere la actitud drástica, impositiva del docente, sino haya un trabajo horizontal docente-estudiante, ¿no? Y para eso tiene que haber una actitud del diálogo, de intercambio de opiniones, ideas. La escuela deseduca, hace desaprender. Una verdadera educación se basa en la convivencialidad, como dice Gis, ¿no? Que haya una buena convivencia, que haya lazos afectivos que permitan las interrelaciones personales positivas, ¿no? Y también deseduca, ¿por qué? Porque puede haber patrones de conducta erróneos que traemos desde casa, por ejemplo, el coger cosas ajenas, de repente el contestar, el no saludar al ingresar, eso puede ser revertido y se puede desaprender como un modelo de trabajo en el aula, donde el niño aprenda normas, aprenda a ser respetado y también a respetar a los demás. Cuando llega a casa dice, hoy he aprendido a saludar. Llega y empieza a saludar a mamá y la mamá se queda sorprendida. ¿Qué pasó? Mi hijo me ha saludado al ingresar y antes no había esa cultura dentro de casa porque hay niños que vienen de hogares que viven en esteritas, ¿no? Humildemente, y no hay patrones, hasta para vivir en un solo espacio, es su cuarto, su cocinita y todo es un solo espacio, ¿no? Entonces no hay respeto a lo privado, ¿no? Entonces, y por tanto, las normas de conducta o la conducta que demuestra el estudiante no es como una conducta de un niño que viene de un hogar constituido, donde está cimentado, donde hay privacidad, los niños tienen su propia habitación, hay espacios donde se desenvuelven mucho mejor. Entonces, no podemos exigir muchos patrones de conducta positivos Sí, porque el contexto no le ayuda, donde vive no le ayuda mucho a los niños cuando son de extrema pobreza. Hay que tener en cuenta eso. Pero la escuela puede ayudar a que estos estudiantes asuman patrones. Cuando llegan a casa saludan, la mamá dice, uy, me está saludando, y la mamá también aprende a saludar, porque el niño trae la réplica de lo que aprende con la maestra en el aula de clase. Pero ahora en virtualidad también, ¿no? Porque ahora cuando el niño está observando la pantalla, está mirando la clase, observando y escuchando a su maestra, la maestra le está hablando de los valores, del saludo, la mamá también está escuchando y ahora la mamá también está aprendiendo, el hermano, el abuelito, la tía, el que está al costado, también está aprendiendo. Entonces, ahora la enseñanza no es al niño nada más, es a la familia, en realidad. Muy bien, entonces esas son las corrientes que habíamos estado ya mencionando la semana pasada. En este material vamos a encontrar la nueva escuela, la escuela nueva, propuestas. Aquí está un organizador gráfico que me gustaría que lo estudien. Ya estoy haciendo un pequeño resumen, ya no queda mucho tiempo. Estudien esta parte, las concepciones del proceso de aprendizaje requiere una actividad. No puede ser un ente pasivo de escuchar, sino tengo que aprender matemáticas agarrando material concreto, base de 10, reconociendo la cantidad, tocando las manzanas, chipitas, botones, ir juntando cantidades, ¿no? Para aprender las nociones básicas, lo que va a hacer la adición, pero juntando cantidades es una noción base, ¿no? El desarrollo del ser humano atraviesa etapas, ¿no? Ahí estamos recordando un poco la teoría de Piaget. La relación entre la sociedad requiere de la escuela, se organiza para promover la dimensión social y la autonomía, ¿no? Y surge como alternativa a la educación tradicional, lo que ya habíamos estado hablando anteriormente, ¿no? Ajá, acá está la escuela nueva. Es importante también trabajar un poquito estas características de la escuela nueva, ya así como había un cuadro comparativo en la otra separata sobre la escuela tradicional y el enfoque conductista o tradicional y el enfoque constructivista o cognitivo. Acá también hay que mirar estas características, preguntas de examen aquí, una característica de la escuela nueva, ¿no? Rechaza la concepción tradicional de la educación, donde solamente se transmite conocimiento. Es lo contrario, ¿no? Tiene que trabajarse, sí,
pero activando situaciones donde el niño participe. Desarrolla una nueva concepción del desarrollo humano, cada etapa. Hay que mirar que un niño no aprende un niño igual cuando es niño a un adolescente. Hay que buscar estrategias diferenciadas según la edad y el contexto, ¿no? La juventud, la adultez. Entonces hay que mirar esas etapas, ¿no? Tiene sus características psicológicas propias, ¿no? Criticar el carácter libresco y enciclopédico de la formación tradicional. No todos aprende abriendo el libro, copiando lo que dice el libro, sino hay que vivenciar estas experiencias en situaciones reales, ¿no? Para que ese conocimiento quede mucho más firme en las estructuras mentales del estudiante. Considerando imprescindible relacionar la escuela con el mundo cotidiano y el entorno natural y social. Valoración de la dimensión social. El estudiante es un sujeto que aprende en la medida que se relaciona con los demás, aprende de los compañeros, aprende del maestro, ¿no? Aprende de sus padres, aprende del propio contexto familiar también, ¿no? Porque ahí aprende las normas y patrones de conducta. También si recibe cariño en casa, va a ser un niño afectivamente bien, va a estar bien y eso va a permitir que desarrolle más rápido sus aprendizajes, su sentido ético, sus valores. La escuela nueva también mira o tiene como visión la promoción de la autonomía dentro de la institución educativa y rechazan la autoridad vertical, donde el maestro impone, el maestro trae todo y el chico solamente escucha. Aquí no, el niño también participa y da a conocer sus intereses y participa en actividades de acuerdo a sus intereses, ¿no? Como propone Ovidio de Crowley, pero de una manera libre y creativa. Creatividad tiene que ver con el postulado, la metodología de Crowley. Desarrollan métodos y enfoques curriculares y estructuras organizativas de la escuela acordes con los puntos antes señalados, ¿no? Entonces, definitivamente que este cambio de paradigma hacia una corriente de escuela nueva, de escuela activa, es la base para el constructivismo que vino después, entonces donde se ve más procesos cognitivos, que luego lo tiene que llevar a la práctica, a un modelo ya socioconstructivista que ahora se trabaja en el currículum actual, ¿no? Pero ha pasado por una serie de cambios, como ya lo habíamos hablado desde el inicio de este ciclo, ¿no? Vamos a estudiar, estudien a John Dewey, ¿no? Estudien su pensamiento, ¿no? Él se centra en que la resolución de problemas tiene que ver mucho con la oportunidad de poder en base a esto sobrevivir y alcanzar el bienestar, ¿no? Que el estudiante sea capaz de solucionar sus problemas con sus propios conocimientos, pero que estos conocimientos se construyan en base a actividades concretas, significativas, ¿no? Eso es lo que sostiene así de manera resumida de Crowley, ¿no? Ahí a John Dewey. Muy bien, acá está la escuela y la sociedad democrática. Acá hay una síntesis que lo voy a leer, ¿no? Digo, en síntesis, los estudiantes aprenden resolviendo problemas relacionados con profesiones y oficios. Para él, dentro de la escuela, del aula de clases, tendría que trabajarse situaciones donde se represente situaciones como oficios y profesiones, en situaciones como juego de roles, actividades recreativas, donde el niño aprenda a enfrentarse a estas situaciones, ¿ya? Muy bien, sería muy importante también considerar. Un ratito que me están llamando, ¿ya? Disculpen un ratito. Bien, entonces, justo ahorita ya va a empezar una reunión, vamos a ir terminando. Entonces, miren, con profesiones y oficios, que se traiga al aula experiencias significativas, roles donde el niño de repente enfrente situaciones que va a enfrentar en la vida futura, ¿no? En la vida futura, ¿no? Por ejemplo, el trabajar, hoy en día hay lo de la tetita escolar, que es un ejemplo bien tradicional que se pone siempre.
pero hay situaciones donde el estudiante tiene que aprender a reconocer experiencias científicas, ¿no? Reconocer los fenómenos que ocurren en la naturaleza, con experimentos, por ejemplo, claros, que le va a permitir reconocer por qué se producen ciertos fenómenos, el calor, el tapar, como le decía una vez, creo, ¿no? La vela cuando se tapa, ¿por qué se apaga la mecha de la vela cuando lo tapamos con un vaso? Entonces, situaciones así hacen que el niño realmente entienda el por qué ocurren los fenómenos del entorno, ¿no? Entonces, enfrentarse a situaciones reales es una de las oportunidades que Dewey propone para que el niño sea capaz de enfrentar en esa realidad que se le propone esas situaciones que realmente se le van a presentar en su vida social, ¿no? Muy bien. Ahí hay un resumen de John Dewey, estúdienlo porque de ahí voy a sacar algunas preguntas. Ovidio de Crowley, justamente, y Ovidio de Crowley ya hemos hablado un poco con el video, ¿no? Está el método de Crowley, ¿no? Su propuesta pedagógica fundada en dos principios básicos: partir de los intereses de los estudiantes, aquí no se impone, sino se propone para que él escoja. Los mismos que están vinculados con el entorno natural y social, con situaciones reales y concretas del entorno. Seguir la secuencia natural del pensamiento que de Crowley llama función de globalización. Muy bien, ahí está la función de globalización, porque todo el contexto que el niño vive tiene que ser traído al aula, ¿no? Porque él hacia esas situaciones que el maestro propone, que son reales y significativas, no se impone situaciones que no le sirve para la vida, sino al contrario, trae situaciones concretas, donde él pueda manipular, él pueda tocar, él pueda observar, él pueda hacer preguntas. Es una buena forma de trabajar el enfoque globalizado. Por ejemplo, en el enfoque globalizado no estaría permitido el método silábico de enseñanza, sino el leer textos completos, textualizar el ambiente completo, ¿no? Con frases y lecturas o rótulos que sean familiares para los chicos. Eso es un forma de que traer situaciones o experiencias de lectura que partan de su contexto, ¿no? Traerle, por ejemplo, envolturas de galletas donde haya palabras, por ejemplo, casino. Si, a ver, una galleta que te guste. Ah, la galleta casino. A ver, y el casino, ¿para ti qué significa? Una galleta. Otro niño dirá, ah, es para jugar, mi hermano lo usa para jugar. Ah, muy bien. A ver, ¿podríamos escribirlo? Ya, entonces él agarra una envoltura de galletita. Ah, mira, acá se escribe así. Y ya con esa situación, pero él reconoce, porque él o bien ha comido ha comido esa galleta, o de repente ha visto cómo juega a sus hermanos con este material, y al final se le es más propio para él y es más significante. Y lo que es más significante, le es más fácil escribirlo. Entonces, miren cómo en estas situaciones globalizadas, con situaciones reales y que estén cercanos a él, les va a permitir desarrollar más rápido sus aprendizajes, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí está, justamente, acá esta parte leanlo ya con tranquilidad, la escuela de Crowley en Bruselas. Ahí hay un postulado del tipo de escuela que él propone, ¿no? Yo les invito a que lo lean. En síntesis, las actividades se organizan en centros de interés, lo que te decía ahí, en los que se trabaja de forma acorde con la función de globalización. La secuencia de trabajo basada en la función de globalización pasa de la observación a la comparación y luego a la expresión. Los contenidos de los centros de interés para los pequeños son las sorpresas, ¿no? Para que ellos experimenten y exploren, ¿no? Situaciones que despierten su interés, y a la hora que se enfrentan a ellos, pues les cause ese conflicto, ¿no? Cognitivo, que va a ser la base para aprender. Muy bien, hay ciencias particulares que también se trabajan allí, ya, entonces ahí van a encontrar esos aportes, ¿no? Ahí está, también van a hablar del aporte de Piaget. Ya de Piaget hemos hablado en sesiones anteriores. Yo creo que ahí el tratar, se trabaja en base al respeto, partir de los saberes previos y promover el conflicto cognitivo. Son principios que para este enfoque son propuestas que plantea Piaget, ¿no? Para aportar a esta corriente de la escuela nueva, ¿no? Muy bien, ahí está el postulado de Piaget. Bueno, ahí hablo un poco de los estadios de Piaget. Ya habíamos estado conversando un poco de ello en sesiones anteriores.
Aquí también van a encontrar la pedagogía no directiva. En realidad esta separata habla justamente del resumen que yo he hecho. Ahí está hablando justamente de estas pedagogías que no fueron directivas porque no dirigieron a todo un sistema educativo, sino algunos de estos principios son los que ayudaron, ¿no? Ahí está la metodología de Carl Rogers, las actitudes de un docente facilitador en una escuela de interés según la propuesta de Carl Rogers y Alexander Neil. Ahí está. Tiene que haber libertad para aprender, es muy importante, no imponerse, no tiene que haber esa libertad de que el chico pueda decidir actividades para que él pueda aprender y en base a su propia necesidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, de acá no tanto, acá está también un resumen de Carl Rogers, él cómo califica al docente que es un facilitador del aprendizaje, ¿no? Muy bien, entonces eso es prácticamente lo que acá están los principios de Alexander Neil, ¿ya? Entonces, aquí estos aspectos que están acá, del 1 al 9, son importantes aspectos que ustedes deben considerar y que es una pregunta para examen, ¿ya? Mirando un poco la metodología de Alexander Neil. Por ejemplo, él hablaba que la disciplina sí debe haber. Me voy al principio 4. La disciplina impuesta de forma vertical crea temor y el temor crea hostilidad. Y si el niño se aprende en un ambiente hostil, el niño no tiene esa predisposición de poder aprender porque es tratado de una manera tan vertical que si cumple algo lo hace por temor, pero no lo hace por convicción. Entonces es importante trabajar justamente una línea horizontal más que vertical, que debe haber disciplina, sí, pero una disciplina consensuada donde se propongan acuerdos de convivencia para que los niños lo asuman. Y si tiene que haber medidas correctivas o de autorregulación de la conducta, tiene que haber. Si no cumplo esto, ¿qué puedo hacer para regular, ¿no?, esto que he hecho mal o que no he cumplido? Entonces, medidas correctivas le llaman, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí leamos un poco esos principios y sobre ello, pues, vamos a tocar justamente en la evaluación. Ya, bueno, ahí a lo demás, yo creo que ya habíamos trabajado anteriormente, David Auswell, Brunner también con el aprendizaje por descubrimiento, y John Vygotsky también. Bueno, esos son aspectos que habíamos estado conversando anteriormente, así que esos son los puntos fundamentales que vamos a tocar ya en la evaluación final, que es la próxima semana, así que vayan repasando esta semana, lean la separata, profundicen un poquito más, porque sobre ello vamos a trabajar. Muy bien, ¿qué hemos aprendido entonces? A ver, Natalie Ramírez, a ver, coméntanos un poquito, ¿qué hemos aprendido el día de hoy, Natalie? Natalie. A ver, alguien que quiera compartir esta parte, a ver, Maribel, a ver, coméntanos un poquito, Maribel, a ver. Bueno, profesor, primero me iba la pregunta. ¿Este material se encuentra en la plataforma? No, no lo escucho, su audio está apagado. Deben haberlo subido, porque yo lo subí a mi Drive, hay un especialista que se encarga de subirlo. Si no está subido, ahorita lo voy a compartir al grupo, no se preocupe. Sí, por favor, profesor, porque usted sabe que se olvida plataforma. Bueno, profesor, según el método de Crowley, ¿no? Es un método de enseñanza que se sustenta en el descubrimiento de las necesidades que tiene el niño, ¿no? Va a permitir conocer sus intereses y los cuales van a atraerlo y mantendrán su atención. Y así será el propio niño quien va a ir en busca del conocimiento, ¿no? Y tenemos ahí
Según el método, cómo se aplica, tenemos la observación, la asociación y la expresión, ¿no? Según el método de Crowley. Bien, ¿y con qué te quedas el día de hoy, Maribel? ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Aparte de la metodología de Crowley, ¿qué otros aspectos son importantes considerar en nuestra práctica y conociendo un poco más esta metodología, no solamente de Crowley, sino hay otros autores que nos han aportado, ¿no? Justamente en base a sus concepciones? Yo había asistido a una capacitación, profesor, el cual, cuando recién se cambió de rutas de aprendizaje a lo que es esta el nuevo cambio que era el constructivismo, y no entendíamos en un inicio, porque eso yo le hablo hace más o menos como 4 años atrás, ¿no? Cuando recién se estaba haciendo estos cambios. Entonces, justo fuimos a un colegito, era un colegio de inicial de 5 años, donde yo cuando ingresé me quedé admirada, porque veía que los pequeños tenían pequeñas aulitas donde había cocinitas, habían diferentes tipos de áreas, ¿no? Inclusive el área donde los niños tenían vestuarios. Tenían toda la función de una casa, como es un hogar. Habían jarras, los niños se servían, e inclusive tenían una escobita pequeñita de acuerdo a sus edades, porque eran de 5 añitos, y me admiré bastante que la profesora explicó, porque también tenían un área que era el área de psicomotricidad, donde la profesora dejaba que el niño, claro, ella estaba monitoreando, pero los niños eran lo que ellos mismos buscaban, sus aprendizajes, profesor, cambio de roles con estos vestuarios y todo. Y me admiré bastante porque eso es algo el cual no lo tenía